BYD Dolphin. Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo. El coche que tengo aquí a mi lado es un BYD Dolphin, es un turismo de 5 puertas de 4,29 metros de longitud. Eso significa que es el BYD más pequeño que actualmente hay en España. Este coche tiene un motor delantero de 204 caballos y una batería de una capacidad bruta de 60 kWh. BYD ha confirmado que más adelante traerá este modelo con motores menos potentes y una batería de menor capacidad. Esta unidad que nos acompaña tiene unos neumáticos Hankook Ventus Prime 4 de medidas 205/50 R17. Así que bueno, una vez que conocemos un poquito más de este modelo, vamos a ver qué tal lo hace en la esquiva y luego en el slalom. Las alternativas al BYD Dolphin son coches como el Citroën C4, el Cupra Born, el MG4, el Hyundai Kona eléctrico, el Renault Megane E-Tech, el Volkswagen ID.3 o el Volvo EX30. Dentro de ese grupo de competidores los hay que tienen tracción delantera, como es el caso del BYD que nos ocupa, así como también el Renault o el Hyundai, mientras que el resto son de tracción trasera. El BYD es un coche que, sin ser de lujo, transmite una buena sensación de calidad en relación a su precio. A este respecto, consideramos que está un poco por encima de lo que puede ofrecer el MG4, que actualmente es el ganador indiscutible por precio. El BYD también tiene una orientación claramente práctica. Esto se aprecia en detalles como que las puertas abren en un ángulo amplio o que el interior está bien aprovechado teniendo en cuenta el tamaño de la carrocería. Su maletero tiene una capacidad normal, 345 litros. Como punto negativo, es que el borde de carga está muy elevado respecto al suelo y eso puede ser un obstáculo a la hora de poner en él objetos pesados. Por su tamaño y cualidades dinámicas, el Dolphin puede dar un buen resultado tanto si se usa en la ciudad como si se usa para viajar, siempre, claro está, que su autonomía sea suficiente. El dato que ha conseguido homologar BYD es de 427 kilómetros. Slalom. Y como siempre empezamos con el slalom. En este ejercicio el BYD no arranca desde parado de forma contundente, ya que las ruedas delanteras se deslizan un poco sobre el asfalto en los primeros metros. Esto no sucedería, o sucedería en menor medida, en los rivales de tracción trasera. Una vez que el coche gana velocidad suficiente, se puede ver cómo los cambios de apoyo son relativamente lentos, aunque la carrocería no tiene un balanceo excesivo. El tiempo final es correcto, sin más. Está claro que este BYD no es un coche eléctrico de orientación deportiva como lo puede ser, por ejemplo, el Cupra Born, pero sí es fácil de conducir como vamos a ver en la maniobra de esquiva que sigue a continuación. Esquiva. Esta es la primera pasada que realizamos y justo a continuación explico mis impresiones. Pues ya está, primera pasada con el modo de conducción normal y la mínima retención eléctrica posible. Y la verdad es que el coche lo ha hecho muy bien. Es cierto que la carrocería se mueve con lentitud, pero luego he pasado por la zona de conos a una velocidad bastante elevada, diría yo, y me ha puesto las cosas muy fáciles, así que me ha gustado. Pero por supuesto no nos íbamos a conformar y buscamos un resultado mejor. Y así fue como mi compañero Pablo consiguió entrar un poco más deprisa sin tirar ninguno de los conos. Respecto al caso anterior hay dos diferencias. La primera es que el modo de conducción seleccionado era el Sport y la segunda es que la retención eléctrica era la máxima posible.
Hicimos algún intento a mayor velocidad, pero no fuimos capaces de mejorar el anterior resultado. En mi opinión, lo mejor de este BYD no es que la velocidad a la entrada haya sido más o menos alta. Lo interesante es que es un coche fácil de conducir y que reacciona de forma progresiva y previsible, que es lo que realmente importa en caso de que en carretera nos veamos sorprendidos por algún imprevisto. Y bueno, ya hemos hecho las maniobras con este BYD y os voy a dar mis impresiones. Yo creo que me ha gustado más, bueno, creo no, me ha gustado claramente más en la esquiva que en el slalom. En el slalom, por una parte, la salida ha sido muy lenta, ya que las ruedas delanteras han patinado claramente al principio. Y luego, una vez durante el ejercicio, el coche tiene una suspensión blanda que hace que la carrocería se mueva con lentitud y tarde en apoyarse en los giros. No obstante, eso sí, no ha tenido ningún gesto raro y el coche ha cumplido satisfactoriamente. Pero lo mejor, bajo mi punto de vista, ha sido la esquiva, ya que no solamente ha permitido entrar a una velocidad más o menos alta, sino que además el coche se ha mostrado bastante preciso a las órdenes del volante y bastante seguro de reacciones. Yo creo que BYD en la actualidad es la marca que mejor trabaja el chasis, o por lo menos una de las que mejor lo trabajan, para conseguir un vehículo confortable en carretera y que responde con seguridad cuando es necesario. Así que esas son mis impresiones, y si queréis abundar un poquito más sobre las características de este vehículo, os recomendamos que visitéis la prueba que hemos publicado en la web. En dicha prueba también podrás encontrar una importante colección de fotografías exteriores e interiores, así como un apartado de mediciones propias y otro con fichas técnicas y de equipamiento. Esperamos que toda esta información sea de tu interés y nos vemos en el próximo vídeo.